acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y dice, cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existe. El apóstol Pablo lo estaban acusando. Y vuelvo y digo, él aprovechó que habían fariseos y saduceos, y entonces como él sabía que creían cosas diferentes, él puso el punto en el cual esos dos grupos se pusieron a discutir y se olvidaron de Pablo. Y entonces él pudo hacerlo otro, y en realidad quedó allí vivo. Pero entonces es interesante. El punto que él les pone es ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían que podía haber resurrección de los muertos. Los saduceos decían es imposible que haya resurrección de los muertos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los presentes creen que hay resurrección de los muertos? Listo. Ahora, ¿por qué los saduceos no creían en la resurrección? ¿Por qué los saduceos decían que no podía haber resurrección? Ellos creían que era científicamente imposible que un cuerpo muerto y desintegrado pudiera recomponerse. Es decir, los saduceos basaban su fe en la ciencia. Y como la ciencia no podía explicar la resurrección, ellos no creían en la resurrección. ¿Me hago entender? Fíjense, les quiero leer El deseado de todas las gentes, página 495, dice: los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, basados en lo que llamaban falsamente ciencia. Habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida, pero mediante unas pocas palabras de Cristo, su teoría había quedado desbaratada. Se había puesto de manifiesto la ignorancia de ellos tocante a las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, esos mismos saduceos, cuando Cristo estuvo en esta tierra, ellos tuvieron un encuentro con Jesús y se tocó ese mismo tema. Ahorita vamos a ir allá. Pero por ahora quiero que entiendan algo. Los saduceos no creían posible que hubiera resurrección, primero porque la ciencia no lo podía demostrar. La segunda razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección era porque los saduceos solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Ellos decían que solo creían en lo que había escrito Moisés, y si Moisés no lo decía, entonces ellos no lo creían. Ahora, Jesús les respondió a ellos de una manera muy interesante. Ellos no creían en la resurrección. Vamos a ver ahora a Jesús cómo les responde. Y todo esto va preparando el camino para que hablemos de la predestinación y respondamos en algo la pregunta que vimos en la escuela sabática, en el repaso de la lección. ¿Listo? Ahora, Lucas capítulo 20, vamos allí. Lucas capítulo 20, versículo 27 en adelante. Lucas capítulo 20, versículo 27 en adelante. Jesús tuvo muchos encuentros con estos grupos de personas. Y saben que es interesante porque Jesús se interesaba por todos y buscaba aclararles lo que para ellos no lo entendían en el momento. En ese caso, lo que los saduceos no lograban entender y se negaban a creer era que pudiera existir la resurrección de los muertos. Pero resulta, y les voy a narrar el contexto de lo que vamos a leer para que me entiendan. Resulta que Jesús tenía un amigo muy apreciado por él, pero Jesús estaba lejos. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? No, pues no era eso, pero voy a seguir contando, usted me dice cuál era. Entonces Jesús estaba lejos y resulta que las familiares del amigo de Jesús le mandaron decir a Jesús que su amigo estaba muy enfermo, que estaba a punto de morir, que necesitaban que él rápido regresara. Lucas 20, que él rápido regresara. Y resulta que Jesús, aunque era un amigo que él quería muchísimo, dice la Biblia que él se demoró ¿cuántos días más? 3 días más. ¿Cómo se llamaba ese buen amigo de Jesús? Lázaro. Y resulta que cuando Jesús regresó, Lázaro ya estaba muerto. Y entonces resulta que aquí en la historia dice la Biblia que las amigas, las hermanas de Lázaro le reprocharon a Jesús y le dijeron: si usted no hubiera estado aquí, él no se hubiera. Pero como usted no llegó aquí, pues como que dice, la culpa es suya. Pero una de ellas le dijo: Señor,
Ya está muerto, ya que mata. Y Jesús le dijo, vamos a la tumba, vamos a la tumba. Y entonces dijo, pero ¿para qué vamos allá? Ya está muerto. Y Jesús le dijo, mira, si tú crees, todo es posible. ¿Y ustedes saben qué milagro hizo Jesús en esa ocasión? Resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días llevaba muerto? Ya llevaba 3 días, ya es día, dice la Biblia, ya estaba pudriéndose. Y Jesús lo resucita. Y en ese evento de la resurrección había un montón de saduceos. ¿Qué pasaba con los saduceos? No creían en la resurrección. Podrían contradecir eso. Pero ¿cómo si estaba muerto? Y lo había resucitado enseguida. Ahora, en ese contexto, hasta ese momento los saduceos no le tenían tanto odio a Jesús. Pero con ese evento, el odio de ellos hacia Jesús se creció más y dijeron, pero ahora ¿cómo? Ahora nos ridiculizó él a nosotros, porque tanto que nosotros decimos que no hay resurrección, ahorita él vino y demostró que sí hay resurrección y resucitó, ¿no? Pero lo interesante de Jesús es que Jesús no solo hizo el milagro, Jesús les explicó con un escrito está lo de la resurrección de los muertos. Lucas 20, y quiero que vayan conmigo desde el versículo 27 en adelante. Se acercaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que haya resurrección, y le preguntaron, versículo 28, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. ¿En qué basaban ellos? ¿En qué se basaban? En Moisés. Ahora, ¿estaba mal que se basaran en lo que decía Moisés? No, no estaba mal porque Moisés fue inspirado por Dios por el Espíritu Santo, estaba bien. Entonces dice, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, pero aquí viene, es algo irracional lo que le presentan, lo presentan de una manera, no saben ni qué inventarse para tratar de corchar a Jesús. Entonces se inventan una idea bien loca para tratar de corchar a Jesús. Y mira lo que le dice. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. ¿Es absurdo esa historia? Métanle lógica, ¿es absurdo o no es absurdo? Sí, es absurdo. Es absurdo pensar que una mamá va a tener 7 hijos y entonces los tuvo seguramente muy seguiditos como para que tengan la edad para casarse con la misma mujer. El menor cuando se vaya a casar con esa mujer, ¿cuántos años tiene esa mujer? Imagínense. Ahora, eso no era que se murió y al otro día se casaba, no, eso tenía un proceso largo en el reglamento judío, así que era una historia ilógica. Pero Dios no los regaña ni les juzga por esa idea loca, sino que miren lo que dice. Les dice el tomar tercero y así los 7, y muriendo sin dejar descendencia, dice el versículo 32, finalmente murió también la mujer, se muere todo el mundo. Aquí viene la pregunta capciosa que le hacen los saduceos a Jesús. Le dice, versículo 33, en la resurrección, ¿creían ellos en la resurrección? ¿Creían ellos en la resurrección? ¿Y por qué entonces estaban preguntando por la resurrección? Por corchar, querían corchar a Jesús. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, Jesús respondió en 3 puntos para dejarles a ellos bien claro el concepto y mostrarles a ellos cuál era el error de ellos, que quizás puede ser también nuestro mismo error, nuestra misma falla. Vamos a ver cómo lo respondió Jesús. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, está atrásito de Lucas. Atrás, Mateo 22. Mateo 22, versículo 29. Ese mismo relato está en el libro de Mateo y está también en Lucas, entonces vamos a tomarlo de ambos para poder entender la respuesta de Jesús. Mateo capítulo 22, el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, miren lo interesante. Ellos le hacen esa pregunta capciosa y Jesús les responde. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? 2 cosas le dijo allí. 2 cosas. ¿Qué 2 cosas le dijo? Les dijo, erráis ignorando las escrituras. ¿Y qué cosa? Ignorando el poder de Dios. 2 cosas les dijo. Les dijo primero, muchachos, ustedes no entienden la Biblia. El problema de los saduceos era que no entendían claramente
malinterpretaban la Biblia. ¿Ustedes creen que nosotros actualmente quizás podríamos malinterpretar la Biblia? ¿Ustedes creen que hay gente que malinterpreta la Biblia? ¿Ustedes creen que hay gente que malinterpreta la Biblia, pero predica esa mala interpretación? Eso es peligroso. ¿Qué está en riesgo cuando se predica así la palabra de Dios? ¿La salvación de quién? La salvación de los que escuchan esa predicación y creen en esa predicación. Ahora, Jesús les dice, no entienden la Escritura y segundo, no creen en el poder de quién. No creen en el poder de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es poderoso? No, Dios no es poderoso. No. La Biblia no dice que Dios es poderoso. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Es diferente o no es diferente? Usted puede tener un rey poderoso, pero es que Dios no es un rey poderoso. Dios es un rey todo. Es decir, Él está por sobre todos los poderes que puedan existir en el universo. Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Ahora, miren la otra respuesta que les damos. Vamos a San Lucas capítulo 20, donde estábamos ahorita. Entonces, el primer punto, no entienden las Escrituras. Segundo punto, no creen en el poder de Dios. Ahora vamos a ver el tercer punto. Lucas capítulo 20, versículo 34 en adelante, donde habíamos quedado ahorita. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Cuando Jesús habla de los hijos de este siglo, ¿a qué se refiere con este siglo? ¿A qué se refiere cuando dice este siglo? A la experiencia de los seres humanos en el planeta Tierra desde que cayó en pecado hasta cuándo. Hasta cuando venga Cristo. A eso se refiere en este siglo. Es una etapa de la vivencia del ser humano desde que cayó en pecado hasta que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, ahí se acaba el reinado del pecado. Entonces Cristo dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan el casamiento. Primero les aclaró un asunto. Ellos decían, bueno, si una mujer se casó con los 7 hermanos, todos se murieron, ninguno tuvo hijos y ella también se muere, ¿de quién va a ser esposa al final? ¿Qué les dijo Jesús? En el siglo venidero. ¿Cuál será entonces el siglo venidero? ¿Cuando vivamos en dónde? En el cielo. El milenio en el cielo. Ese es el siglo venidero. Entonces Cristo les dice, en el siglo venidero ni se casan ni se darán el casamiento. O sea, ya no hay problema con eso. Ni se casan ni se darán el casamiento. Ahora, dice, pero, versículo 36, porque ya no pueden morir, pues son iguales a ¿quiénes? A los ángeles. Ellos tampoco creían en los ángeles y aquí les dice, ahora el ser humano va a ser igual a ¿quiénes? A los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fíjense, primer punto ya se lo aclaró, allá no se van a casar ni dar en casamiento. Ahora les va a aclarar lo de la resurrección. Ellos decían que no creían en la resurrección porque Moisés no mencionaba la resurrección. La pregunta es, ¿Moisés menciona la resurrección? Sí. Miren lo que dice. Versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. ¿Quién lo enseñó? Moisés lo enseñó. ¿Lo enseñó o no lo enseñó? ¿Dónde lo enseñó? ¿Pero dónde lo enseñó? Díganlo en alguna parte donde lo enseñó. Bueno, ahí es el punto donde nosotros debemos buscar dónde lo enseñó. Vamos a ver. Dice, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? Sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, el tercer punto por medio del cual Jesús le responde a los saduceos es que Dios, según Moisés lo escribió, cuando Moisés se encontró con Jesús en la zarza, Moisés dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? Sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? Sino de vivos. Ahora, fíjense en algo interesante. Cuando Moisés se encontró con Jesús en la zarza ardiente, ¿recuerdan esa escena? ¿Cuántos recuerdan esa escena?
Moisés estaba cuidando el rebaño en el desierto y entonces le pareció algo interesante que había una zarza ardiendo sola, nadie la había encendido. Pregunto yo, ¿eso era extraño en el desierto? No. Era normal que por el calor las zarzas secas se encendieran, pero lo raro de esta zarza, ¿qué era? Una zarza es como un arbusto seco. Una zarza es un arbusto seco. Entonces el arbusto seco se encendía, era normal en el desierto. Pero ¿qué era lo particular de este arbusto? Vamos a decir arbusto. ¿Qué era lo particular de este arbusto? ¿Cómo? Ardía pero no se consumía. Tallar y no se apagaba, ni se consumía. Entonces Moisés dijo, pero qué raro eso, no se acaba, no se consume. Ahora, cuando él va y se acerca, recuerden ustedes que él escuchó una voz que le dijo, Moisés, quítate las que, porque el lugar que tú pisas santo es, porque ¿quién estaba allí? Allí estaba Dios, Jesús estaba allí. Ahora, él se quita las sandalias y entonces allí es cuando Moisés dice, Moisés lo llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La pregunta es, cuando Moisés tuvo ese encuentro con Jesús en esa zarza ardiente, Abraham, Isaac y Jacob, ¿dónde estaban? ¿Estaban vivos? No estaban muertos, hace rato se habían muerto. Pero fíjense que Moisés los llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Como si Abraham, Isaac y Jacob estuvieran, pero estaban como. Dice, pero ¿cómo? Está como confundida la cosa. Es interesante. Vamos a ver algo. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Cuando Dios le dice a Moisés, bueno Moisés, ahorita les voy a aclarar eso de por qué Dios de muertos, Dios de vivos y ellos estaban muertos y toda la cosa. Pero fíjense en eso. Cuando Moisés está allí hablando con Dios, Dios le dice a Moisés que él tiene que ir a liberar a su pueblo, que él va a ser el libertador del pueblo de Dios que está como esclavo en Egipto. Ahora, dice en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán. ¿Qué le iban a preguntar? ¿Cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Interesante. Saben que la ciencia actualmente lo ha dicho. La ciencia dice que si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nosotros no tendríamos pasado. Si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, nosotros no tendríamos pasado. La pregunta es, ¿ustedes saben a qué velocidad viaja Dios? Es más rápida que la luz. Porque la luz, aunque es menos rápida, pero tiene una tardanza desde allá del Sol acá al planeta Tierra. Pero saben, la velocidad de Dios es aún más rápida porque el trono de Dios está mucho más allá, está en el tercer cielo. ¿Y cuánto tardaba Dios en venir a responderle una oración a Daniel? ¿Cuánto tardaba? Nada, él estaba orando y ya llegaba Dios ahí y le estaba respondiendo. Estaba Gabriel ahí al lado diciendo, Dios me envió a responder. Eso era instantáneo. Lo que quiero decirles con esto es que cuando dice yo soy el que soy, Dios está diciendo yo no tengo pasado y yo no tengo futuro. Yo vivo en un continuo presente. Yo vivo en un continuo presente. Dios no ve las cosas como, ay, ¿cuándo van a suceder? No, para Él es como si ya hubieran sucedido, porque Él lo que dice, lo cumple. Lo que dice, lo hace. Yo soy el que soy. Miren lo que dice. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. El pasado, el presente y el futuro son ¿qué cosa? Son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro más lejano con una visión tan clara como la que nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. Para nosotros hay un pasado, hay un futuro, o lo esperamos por lo menos. Pero para Dios no, para Dios todo es un continuo presente. Dice,
No sabemos lo que tenemos por delante y si lo supiéramos no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercer fe y confianza en el gran yo soy. Creer en el gran yo soy te lleva a ti a avanzar por fe, sabiendo que aunque tú no sabes cuál va a ser el futuro, el gran yo soy sí lo sabe. Y como Él sí lo sabe y yo confío en Él, yo sé que Él me va a dar lo mejor para mi vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora, entonces fíjense en esto. Allí, Dios le está diciendo a los saduceos, miren, Moisés lo dijo, Moisés presentó a Dios como ese gran yo soy que presentó a Abraham, Isaac y Jacob, aunque ya estaban muertos, los presentó como el Dios de unas personas vivas, como si ya hubieran resucitado, porque estaban muertos, como si ya hubieran resucitado. Los presentó como gente viva. Por eso Jesús dijo, para Él todos viven. Para Él Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, aunque para nosotros no, porque nosotros somos cautivos del tiempo. ¿Somos cautivos de qué? Del tiempo. Nosotros sí concebimos de pasado, sí concebimos de un presente y de un futuro, pero Dios vive en un eterno presente. En un eterno presente. Ahora, mire lo que dice el deseado de todas las gentes, página 558. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. ¿Cuántos creen que eso va a ser una realidad? Ahora dice, Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Para nosotros, los que somos cautivos del tiempo, lo que fue, lo que es y lo que será son tres cosas diferentes, pero Dios no está encerrado en el tiempo y entonces para Él el tiempo, lo futuro, lo que pasó, todo está en un continuo presente. En un continuo presente. Ustedes dicen, esto está como un trabalenguas. Ahorita lo van a entender con unos ejemplos bíblicos. Tranquilos. Ahora, para nosotros, vuelvo y digo, cuando Jesús habló con Moisés, cuando habló con los saduceos, Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, pero para Dios no. Para Dios ellos estaban vivos, porque Dios sabía que los va a resucitar. Y Él ya lo garantiza. Él lo da por ellos. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor. El libro de Génesis, con nosotros, Él habla para que nosotros podamos entender el lenguaje de Él. Y nos presenta su lenguaje para que nos podamos ir relacionando con la manera de pensar de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 4 y versículo 5. Este es mi pacto contigo. Esto es un ejemplo para que veamos que para Dios el futuro está en un continuo presente. Fíjense en esto. Este es mi pacto contigo. Allí Dios está hablando con Abraham. Serás padre de muchedumbre de gentes. Serás padre. ¿Le está hablando en tiempo qué? No. Fíjense lo que dice. Este es mi pacto contigo. Está hablando ahí. Y dice, serás padre de muchedumbre de gente. ¿Le está hablando en tiempo qué? Tiempo futuro. Ese era el método o el estilo de pensamiento de Abraham. Serás padre de muchedumbre de gentes. Cuando Jesús habló con Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? Ojalá hubiera sido, no, ya había pasado. Tenía casi 100. Estaba tan viejo que cuando usted va a leer el libro de Hebreos 11, dice que era ya un cuerpo casi muerto. Así de viejo estaba el pobre Adán. Y cuando Dios va y le dice, mi pacto contigo es este, serás padre de muchedumbre de gentes. Esa era la perspectiva de Abraham. Seré en el futuro, porque Abraham no tenía ni un hijo en ese momento. Abraham tenía. Versículo 5, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto. ¿Eso es tiempo qué? No, te he puesto. Tiempo presente, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Pregunto yo, ¿eso es tiempo qué? Presente. Cuando él le dice, te he puesto, ¿cuántos hijos tenía Abraham en ese momento?
Ni uno, pero Dios lo dice en tiempo presente porque para Dios era una realidad que Él iba a hacer un milagro y Él, aún de viejo, iba a tener un hijo y de ese hijo iba a venir una enorme descendencia, tan grande como las estrellas del cielo. Se lo dijo Dios a Él. Entonces fíjense, en ese versículo vemos los dos lenguajes. El lenguaje humano, serás padre de muchedumbre en un futuro, tú lo esperas por fe. Pero el lenguaje de Dios, te he puesto, tiempo que presente, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora usted me puede decir, venga, usted está como forzando ese versículo. ¿Ustedes le creen al apóstol Pablo lo que él escribió en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Saben qué es el apóstol Pablo? Sí, claro. Vamos a ver, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Miren lo que dice. Como está escrito, fíjense lo que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. ¿En dónde estaba escrito eso? En el libro de Génesis, capítulo 17, que acabamos de leer ahorita, ¿cierto que sí? El apóstol Pablo está citando lo que dice Génesis 17 cuando Jesús habló con Abraham y él dice, el apóstol Pablo, como está escrito, te he puesto, tiempo presente, por padre de muchas naciones y lo eres delante de Dios a quien creyó. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo eso? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo eso? Creyó. ¿La clave está en qué? En creer. Cuando Dios le dice a usted algo, usted tiene que ¿qué? Creer. Usted tiene que creer. Romanos 4:17. Y dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama, fíjense, aquí está la clave, y llama las cosas que no son como si que. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Porque Él lo da por qué. Él lo da por hecho. Aunque no ha sucedido para los seres humanos, como Cristo sabe que Él lo va a hacer, Él dice, eso es una realidad. Yo lo que digo, lo hago. Él lo da como una realidad. Entonces, cuando Él habla de Abraham, Isaac y Jacob, Él los pone como unos hombres que están vivos, aunque en este momento estaban muertos. Pero como para Jesús todo está en continuo presente, Él hablando de lo que Él va a hacer en un momento de resucitarlos, Él da eso por hecho. Él dice, yo los voy a resucitar. Nadie puede impedirlo. Y dice el versículo 18, Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así, escuchen eso, el otro estilo, el pensamiento humano, así será tu descendencia a tiempo futuro. Pensamiento estilo de Abraham, pensamiento estilo Dios, te puse por padre de muchedumbre de gentes. Dios todo lo ve en un continuo presente. Otro ejemplo, y esto ustedes lo saben porque la Biblia ya nos lo ha dicho, ya sucedió, entonces ya lo sabemos. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Cómo? ¿Cuándo murió Jesús? Eso lo sabemos. Claro, yo sé, pero me refiero a cuándo la fecha. Un viernes. Bien, está bien, un viernes. ¿Qué fecha era ese viernes? Vamos a comenzar por el año. ¿Qué año murió Cristo? No. Año 31. Año 31. ¿En qué mes? Mes de Nisan. Ese mes de Nisan en hebreo, en el idioma español, ahora sería como más o menos en concordancia con el tiempo, sería más o menos el mes de abril, más o menos. Nisan. ¿En qué día? Un viernes 14. ¿Y en qué hora? ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. Entonces nosotros decimos que Cristo murió en el año 31, un día 14 del mes de Nisan, a las 3 de la tarde. ¿Murió ese día Jesús? ¿Sí o no? Para nosotros sí, para Dios no. ¿Cómo que para Dios no? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Cuándo murió Jesús para Dios? Miren lo que dice, para que entendamos el concepto del tiempo con Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Voy a leer un poco más rápido para que me alcance el tiempo. Apocalipsis 13, 8 dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual, y en esta parte es la que me quiero enfocar, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue muerto Jesús
Para Dios, desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo estaba la muerte de Cristo en la mente de Dios? ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Cristo había muerto por ti y por mí desde el principio del mundo. Él ya tenía el plan para salvarnos. Él ya lo había decidido hacer. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. Miren lo que dice. Si no alcanza a buscar, anótenlo. Voy a avanzar. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces, fíjense, ¿desde cuándo estaba en la mente de Dios morir en la cruz del Calvario por usted y por mí? Desde antes de la fundación del mundo. Pero para nosotros, ¿eso cuándo ocurrió? El 14 de Nisan del año 31 a las 3 de la tarde. Aunque para Dios eso ya estaba cerrado en su mente como en un presente, para nosotros estaba en esa fecha. Pero para Dios la muerte de su Hijo está en un continuo presente. Cada vez que usted y yo vamos ante el trono de la gracia, cada vez que usted se arrodilla, llora y pide perdón, ¿saben qué reluce ante el Padre Celestial? El sacrificio de Cristo en la cruz. Está en un continuo presente porque Él murió por ti y por mí. Tito capítulo 1 versículos 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente. ¿Dios que no qué? ¿Cuántos de ustedes dicen mentiras? Levante la mano el que ha dicho mentiras. Esto es lo que le asusta a uno, sale en medio tanto mentiroso. Pero yo también. Ahora, en la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. ¿Desde cuándo? Desde antes. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es decir, Dios dice que desde antes del principio de este siglo ya Dios tenía planeado morir en la cruz por nosotros, pero que fue manifestado en el momento preciso para que nosotros lo supiéramos, para que entendiéramos el concepto de Dios. Entonces, quiero aclarar esto. Para nosotros, los que estamos encerrados en el tiempo, Jesús murió ese viernes a las 3 de la tarde del año 31 del mes de Nisan. Para Dios murió ¿cuándo? Tiempo presente. Siempre para Él está en el presente. Quiero que entiendan eso. Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Dios tiene un continuo presente. Ahora, para Dios, todo está en un continuo presente. Y aquí viene algo interesante. ¿Quiénes son los únicos? Y aquí vamos entrando a responder algo de la pregunta. ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar al cielo? Es decir, los salvos. Pero ¿quiénes son los únicos que se van a salvar? ¿Quiénes? Hoy o mañana cuando venga. Pero ¿quiénes son los únicos que van a ir al cielo? Sí, pero ¿cómo lo describe la Biblia? ¿Cómo describe la Biblia los únicos que van a poder entrar al cielo? La Biblia dice que los únicos que van a poder entrar al cielo son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es, bueno, antes de hacerle la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que los únicos que entran al cielo son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuántos creen eso? Eso lo dice la Biblia. Ahora, fíjense en esto. Si los únicos que entran al cielo son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, la pregunta es, ¿cuándo son nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo? Desde que nacemos, dice ella, ¿cómo es su nombre? Michelle, dice Michelle desde que nacemos. La hermana dijo cuando nos bautizamos. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Cuándo nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida? Y recuerden, el nombre de la persona que esté escrito en el libro de la vida del Cordero es porque va para el cielo y va a ser salvo. ¿Cuándo nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero? Cuando Jesús venga, desde la fundación del mundo, desde el principio, desde que nos preparemos, desde el momento en que creemos. Interesante. Vamos a tratar de darle la respuesta. Apocalipsis capítulo
capítulo 17, versículo 8. Y fíjense, yo les traté de mostrar dos ejemplos que cuando Dios habla en su palabra, habla primero de acuerdo a la mentalidad humana y después habla de acuerdo a la mentalidad de Dios. De acuerdo a la mentalidad humana hay muchas cosas que están en el futuro, pero de acuerdo a la mentalidad de Dios todo está en un continuo presente. En un continuo presente. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, piensen en esto, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Entendieron? Ahora, ¿desde cuándo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Desde la fundación del mundo. La pregunta es, ¿cuántos de los presentes hoy aquí están escritos en el libro de la vida? Levante la mano. ¿Usted se lo merece? Yo tampoco, somos bandidos. Pero Dios nos inscribió allí porque nos ama. Ahora le voy a decir algo. Esto es un poquito extra del tema, pero vamos a ver si me cansa. ¿Qué hay escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo? El nombre de las personas que hacen santos. Bueno, ¿qué hay escrito en el libro de la vida del Cordero? Se los voy a aclarar de esta siguiente manera. Piensen en esto. Cada uno de ustedes y yo mismo, en el cielo hay un libro de nuestra vida. ¿Cómo es su nombre? Javier. Javier. En el cielo hay un libro escrito con su nombre, Javier, y es el libro de la vida de Javier. ¿Listo? ¿Qué hay escrito en el libro de la vida de Javier? Ay, pero ¿por qué resaltan su pecado? La vida de Javier, solamente digan eso. ¿Cierto? ¿Qué hay escrito en el libro? ¿Cómo es su nombre? ¿Lucía? ¿Qué hay escrito en el libro de la vida de Lucía? La vida de Lucía. ¿Desde cuándo? Desde que Dios decidió concebirla en el vientre de su madre, nació y hasta este momento. ¿Sí? Eso está escrito en el libro de la vida de Lucía. La pregunta es, y así con todos, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes hoy pudieran levantarse y decir, yo estoy satisfecho, orgulloso, feliz y satisfecho con lo que hay escrito en el libro de mi vida? ¿Cuántos dicen eso? Uy, esos están perdidos. Están perdidos. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué hay escrito en el libro de la vida de Nelson Gómez? La vida de Nelson Gómez. Y adivinen la vida de Nelson Gómez de qué está manchada. De lo mismo que la suya. De pecados. Y a veces creemos medir la gente, este es menos malo que este porque este tiene más pecados y este ha cometido menos. Pero el pecado es pecado ante la presencia de Dios y es repugnante a la presencia de Dios. Y mi vida está manchada con pecados, unos allá, otros acá. Hay pecados en el libro de la vida de Nelson Gómez. Yo no estoy feliz con el libro de la vida de Nelson Gómez. La Biblia dice que va a haber un momento en que nosotros vamos a ser llevados a juicio. ¿Bajo qué van a juzgar? ¿Cómo es su nombre? Michelle. ¿Bajo qué van a juzgar a Michelle? ¿Qué van a tomar en cuenta para juzgar a Michelle? ¿Y dónde está eso? En el libro de la vida de Michelle. Le pregunto una cosa a Michelle. ¿A usted le gustaría ir a juicio? Sí, listo, genial. A mí también me gustaría ir a juicio. Ahora, ¿a usted le gustaría ir a juicio y que la juzguen de acuerdo a lo que hay en su libro? Se pierde. A donde lo juzguen a uno por el libro de uno se pierde. Y entonces, ¿cuál es la solución? Aquí viene Cristo. Genial es Cristo. Porque cuando Cristo dice que Él escribe tu nombre en el libro del Cordero, aquí viene la cosa. ¿Qué hay escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo? ¿Qué hay escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Qué hay escrito en el libro de la vida de Nelson Gómez? La vida de Nelson Gómez. ¿Qué hay en el libro de la vida del Cordero? La vida del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Qué hay escrito en la vida, en el libro de la vida del Cordero?
la vida de Jesús desde que Él nació en esta tierra hasta que murió en la cruz. La pregunta es, ¿qué hay de malo en la vida de Jesús desde el principio al final? ¿Hay algo de malo? ¿Hay algún pecado? No dice que no cometió pecado, dice el libro de Hebreos. No cometió pecado. ¿Fue perfecto? ¿A cuántos les gustaría que cuando usted lo llamen a juicio, Jesús te diga, ya me le presto mi vida? Es que es el mío para que lo juzguen a usted. ¿A cuánto le gustaría eso? Eso hace Jesús. Jesús te ama tanto que cuando tú lo aceptas como tu soberano, único y suficiente Salvador, cuando a todos vamos a ir a juicio, guste o no le guste, vamos a ir a juicio. Y es una bendición porque en ese juicio, ¿quién es el abogado? Jesús es el abogado. Y cuando Jesús es el abogado, entonces Jesús defiende tu caso. Y como Él defiende tu caso, aparte de eso, te dice, yo te presto mi libro, el libro de mi vida. Presenta mi vida como si fuera. Ahora, si usted va a juicio y le hacen un juicio de acuerdo al libro de la vida de Jesús, ¿usted se salva o se pierde? ¿Usted se salva o se pierde? ¿Cuántos son salvos? Interesante. Somos salvos porque Cristo no cometió pecado. Porque Cristo no cometió pecado. Sobre esto tengo otro tema. Ojalá en alguna ocasión pudiéramos volver a estar aquí juntos y tenerlo. Eso es genial. Pero quiero avanzar con este. Ahora, Dios desde la eternidad, Él sabe quién escogería seguir a Jesús. ¿Ustedes creen que Él ya lo sabía? ¿Ustedes creen que Jesús sabía que usted hoy iba a estar acá? Obvio sí, porque Él lo sabe todo desde antes de acontecer. Él lo sabe todo. Ahora, Dios escogió a los salvos basado en su previo conocimiento del futuro. Él sabía todo desde antes. Pero ¿saben? Él sabía desde antes. Pero hay algo que debemos tener claridad. Una cosa es, y aquí esto es interesante, esto lo encontré ahora, hermano. Una cosa es predestinación y otra cosa es predeterminación. ¿Dios nos predestinó para salvación? Sí. Porque ¿desde cuándo Él sabe todas las cosas que han de suceder? Desde siempre. ¿Pero Él nos predeterminó? No. Una cosa es predestinación y otra cosa es predeterminación. Predestinación es la capacidad que tiene Dios de conocer el futuro desde antes de que acontezca. ¿Sí? Pero la predeterminación es algo que Dios no utiliza. Porque la predeterminación es que Dios es el que determina tu vida. Pero no funciona así. ¿Quién determina tu vida? Mis decisiones. Y cuando yo decido por Cristo, yo puedo llegar a tener la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a... Me parece genial el apóstol Pablo. Un día se para el apóstol Pablo predicando en una iglesia como estas y les dice, sed imitadores de mí. ¿Como yo de qué? Como yo soy una imitación de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Ya no hago lo que a mí se me viene en gana. Ahora hago lo que Él pone en mi corazón, porque Él pone en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Voy a ver si alcanzo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Miren lo que dice. Y saben, esto es un término griego que se llama prognosis, que en el español es pronóstico. Saber algo antes de que suceda. ¿Ustedes creen que Dios tiene eso? ¿Dios tiene pronósticos? Pues claro, Él sabe las cosas antes de que sucedan. Miren lo que dice. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2. Me gustaría, si alguien tiene una versión 60, lo leyera, porque lo más probable es que se equivoque. Y no es porque quiera ridiculizar al que se equivoca, sino porque quiero que abramos los ojos para que entendamos la Biblia como debe ser. Esto, léala ahí, hermano, ahora no sé qué versión es esa, a ver cuál es. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Bueno, qué pena, hermano. Como leyó el hermano Barrera, la mayoría leemos. ¿El hermano Barrera leyó bien o leyó mal? Leyó mal. Hermano Barrera, agache sus ojos y busque dónde está el error y está en el versículo 2 para alcanzarle más el trabajo. ¿Cómo dice en esa Biblia? Leanlo allí, el versículo 2 particularmente. Estaba leído. Y como leemos mal, entendemos mal. Y como entendemos mal, nos perdemos de la bendición del Señor. ¿Cómo dice? No es la presencia, sino presciencia. Leo, agacha los ojos. Presciencia. Presciencia. Interesante. No dice presencia, dice presciencia.
13? Saben que ese texto nunca se me olvida. Cuando yo estaba pequeño, un tío, ese man sabe mucho de Biblia, ¿sí? Y entonces estaba predicando y mandó que todos buscáramos ese texto. Y nos puso a leer y todos, usted leyó mal, usted leyó, ¿usted man qué? ¿Cómo lee? Yo leía y leía presencia. Nunca se me olvidó ese texto de ahí en adelante. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? La presciencia de Dios es el previo conocimiento que tiene Dios acerca de lo que ha de ocurrir. Dios conoce lo que va a ocurrir ¿desde cuándo? Desde siempre, porque Él es eterno, porque Él vive en continuo presente. Y dice, elegidos, ustedes son elegidos de Dios. Cuando levanten la mano los elegidos. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Usted y yo hemos sido elegidos? ¿Sí o no? ¿Elegidos para qué? ¿Elegidos para qué? Ay, caramba, vean. Dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? Para ser santos, en santificación. ¿Quién se encarga de santificarnos? ¿Pero Dios quién? El Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. La pregunta es, ¿cuántos de los presentes somos santos? No diga ninguno, que usted no lo sea, no quiere decir que eso no. Ahora, el punto es el siguiente. Nosotros a veces, y no crean que a mí me gusta tomar el pelo, no. A mí me gusta que la salvación sea propia, hermanos queridos. Tú tienes que pensar en tu relación con Dios. Porque a veces nosotros, a veces uno hace un llamado, ¿cuántos quieren seguir a Dios? Y comienzan a mirar de los pies y se para, yo me paro. No se va nadie, no me paro. Porque creemos que otro tiene que hacerlo para que yo lo haga. Cristo murió por ti, Cristo te miraba a ti. Si nadie más hubiera pecado, Cristo hubiera muerto por ti de todas maneras. Ahora, fíjense en esto. Dice, fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios para que fuésemos santos. Somos santos, quizás nos falta, pero ¿quién se encarga de la santificación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Rápido, 2 métodos de santificación que utiliza el Espíritu Santo para santificar tu vida. Primero, ¿cuántos de ustedes quisieran llegar a ser santos y sin mancha? Levante la mano el que quiere llegar a ser santo y sin mancha. Ay, qué rico, ¿sí o no? Ahora, 2 métodos, hay muchos más, pero les voy a mencionar 2. 2 métodos que el Espíritu Santo utiliza para hacerte a ti más santo y sin mancha. Díganme, ¿ustedes saben alguno? San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Por eso este año estamos con el objetivo de leernos la Biblia completa y 6 libros más del Espíritu de Profecía a la par. ¿Cuánto lo van haciendo? Es posible porque por medio de eso el Espíritu Santo santifica tu vida. San Juan 17:17 lo dice. Otro medio por el cual el Espíritu Santo nos santifica, ¿saben cuál es? Y les di también mis sábados, Ezequiel 20:12, y les di también mis sábados para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Cómo me santifica Dios? Cuando yo el día sábado hago lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer el sábado? ¿Qué debo hacer el sábado? ¿Y cómo se guarda? Alabándolo. ¿Qué más? Estudiando, viniendo a la iglesia, visitando a la gente, ayudando al necesitado. Son cosas lindas que ocurren en tu vida cuando tú le permites a Dios relacionarse contigo. Amén. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 23, para que entendamos el concepto de prognosis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, ¿desde cuándo Dios tenía conocimiento? Desde antes, anticipado conocimiento. Ahora, 2:23. Hechos 2:23. Ahora, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí el apóstol Pablo está exponiendo ante una multitud de gente y entonces él les está diciendo, miren, les voy a decir una cosa. ¿Desde cuándo Dios sabía que iba a entregar a su Hijo para morir por toda la humanidad en la cruz? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Dice, con el anticipado conocimiento de Dios. ¿Desde cuándo Dios tenía conocimiento de eso? Desde siempre. Desde el principio, desde siempre. Ahora, ¿qué quiero decirles? Cristo elige a los salvos
denominaciones predican de que Dios ya determinó, este se salva, este se pierde, este se salva, este se pierde. No, falso, eso no funciona así. Dios elige a los salvos basado en lo que Él conoce, y los que se pierden no es porque Él los predeterminó para perderse, sino porque muchas personas deciden rechazar a Dios como su salvador personal. La pregunta es, ¿usted en algún momento de su vida ha rechazado a Dios como su salvador personal? ¿Está en riesgo su salvación? Cuando usted se pierda, ¿será culpa de quién? Pues un bandido porque no aprovecha lo que le dan. Porque Dios lo ha hecho todo por ti. Cristo lo hizo todo. Ahora, ¿saben? Me parece algo interesante que hay un trabajo en el que usted tiene la opción de equivocarse el 50% de las veces y aún así no perder su trabajo. ¿Saben cuál es ese trabajo? ¿Qué pasa si usted contrata, así sea en la finca o donde sea, contrata un obrero, un trabajador, y la mitad de las veces le echa a perder, se equivoca y no hace mal? ¿Qué hace usted con ese obrero? No, hermano, eso no se puede dejar porque le arruina la empresa. Echarlo, ¿cierto? Bueno, hay una empresa que a usted lo dejan trabajar y puede equivocarse hasta el 50% de las veces y no lo echan. ¿Sabe cuál es? Yo sé que ustedes están hablando espiritualmente, pero usted es más carnal. ¿Saben? Los que trabajan de climatólogos con el clima del tiempo. Y la mayoría de veces se equivocan. No va a haber lluvia, no sé qué, y tremendo calor casi. O dicen, no, que está soleado y tremendos aguaceros. La mayoría de veces los climatólogos se equivocan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la prognosis, ellos no tienen el conocimiento del futuro. Ellos hablan de lo que la ciencia medio les bota, pero saben, Dios hace pronósticos y los pronósticos de Dios son fieles y verdaderos porque lo que Él pronostica, ¿qué pasa? Se cumple a la perfección, se cumple a la perfección. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 8, 29 y 30. Y allí debería estar entre paréntesis, o debe estar entre paréntesis su nombre, pero para que su nombre permanezca allí, usted debe decidirlo, usted debe vivir para Jesús. Miren lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Piensen en eso. ¿Ustedes han sido escogidos? ¿Ustedes han sido llamados? Sí. ¿Con eso ya somos salvos? Fíjense que el versículo sigue, porque dice, a los que llamó, a los que escogió, a esos también, ¿qué dice? A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, ahora viene lo siguiente, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay dos cosas que usted necesita aceptar: ser justificado y ser glorificado. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es ser justificado? Cuando usted va a un juicio, en un juicio siempre hay un juez, siempre hay un acusado, está el abogado defensor, están los testigos. ¿Cierto que sí? Cuando usted va a un juicio y usted sabe que es culpable, ¿usted cómo va? Pues preocupado porque es culpable. La única manera de que usted salga ileso de ese juicio es que usted lo justifique. ¿Cierto que sí? Lo justifique. Ahora, cuando dice que Cristo nos justifica, ¿qué quiere decir que nos justifica? ¿Cómo nos justifica Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, a través del juicio, pero ¿cómo en ese juicio? ¿Qué hace Jesús en ese juicio para justificarnos? Eso lo dijimos al principio. ¿Cómo? Es con el libro. Él toma el libro de la vida de él y se toma y me agarra. Presente mi libro, porque yo morí por usted. Pero, ¿qué necesita Cristo de ti para Él poder prestarte el libro de su vida?
Le dijo, yo te aseguro que cuando yo venga te voy a salvar. ¿Lo justificó? Para salvarlo tenía que justificar. La pregunta es, ¿qué hizo ese hombre para poder ser justificado? No sabe si se arrepintió, pero lo que yo sí sé que dice la Biblia es que él aceptó a Cristo como su Salvador. Lo aceptó como Salvador. Había dos ladrones, recuerden eso. Había uno que decía, bájese, si usted es Dios, bájese. ¿Creía en Jesús? ¿Lo aceptó como Salvador? ¿Y el otro qué hizo? Lo aceptó como Salvador. Y Cristo le prometió salvación. Cristo quiere que tú lo aceptes como Salvador. ¿Qué es aceptar a Cristo como Salvador? ¿Qué es aceptar a Cristo como Salvador? ¿Cómo? Creer, listo, creer, bien, excelente. ¿Y cómo muestra usted que cree? Sí, o sea, sí. Pero cuando usted a veces le hablan de obedecer, usted ya levantando como en reversa el evangelio. Porque cuando usted le dice, mire, si usted quiere ser cristiano, tiene que obedecer, ¡pah! Una carga encima. Uy, ¿obedecer qué? Y usted tiene que vestir así, tiene que comer así, tiene que caminar así, tiene que... Y usted dice, caramba, son muy duros, yo mejor que te quiero. Cuando tú presentas el evangelio de esa manera, la mayoría de gente se echa atrás porque es terrible. Pero cuando tú vas al libro de Deuteronomio, capítulo 33, te das cuenta que dice, yo te mando hoy que ames a Jehová. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Cuando tú amas a alguien, tú lo das todo por ese alguien sin importar qué es lo que da. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted no está pensando, uy, ¿qué tengo que obedecer? ¿Qué no tengo que obedecer? A usted no le importa eso porque lo ama. Dios quiere que le ames. Y usted aprende a amar a Dios cuando se relaciona con Dios, cuando recibe las bendiciones que Dios tiene para usted. Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y saben, 2 de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, no se deje arrastrar por ideas vanas. Cristo ya lo dio todo por usted. Lo eligió para ser salvo desde antes de la fundación del mundo. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, pero usted tiene que garantizarlo. Usted tiene que asegurar su nombre allí, decidiendo creer en Jesús, amando a Jesús de todo corazón. Amén. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, dinos cuál es el mayor mandamiento, Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es semejante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ame a Dios con todo lo que usted tiene. Caramba, se vive rico con Jesús. Ahora, quiero terminar los versículos. Isaías 46, versículos 9 y 10. Me encanta eso. Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios nos predestinó para salvación, pero no nos predeterminó la vida. Tú puedes sufrir y sufrir y sufrir, pero no vayas a echarle la culpa. Ay, es que Dios quiere que yo sufra. No, Dios no quiere que tú sufras. Tú puedes ahorrarte un montón de sufrimiento si hoy tú decides vivir con Jesús y darle tu vida, porque la mejor vida es con Él. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Dice, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Haré qué cosa? Todo lo que Él quiere lo va a hacer. Él quiere salvarte. Caramba, acéptelo. Es rico vivir con Él. Eso no duele. Duele más cuando tú te resistes y después de muchos golpes de la vida dices, ay, sí, no hubiera desperdiciado tanto tiempo y toda la cosa. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es aceptarlo. Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé, Cristo lo tiene claro, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, dice Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos quieren hoy buscar a Dios de todo corazón? ¿Cuántos quieren decirle a Dios, Señor, la verdad yo tengo poca fe, la verdad soy sinvergüenza, la verdad me gustan muchas cosas que sé que son malas? Y no puedo decir mentiras, sí, aquí salgo ya no me gusta. No, Señor, me van a seguir gustando. Pero yo hoy quiero decirle a Dios,
decirle hoy a Dios, decirle, Señor, yo quiero que su Espíritu me dé la fuerza, me dé la capacidad de decir no a toda la porquería a la que estoy acostumbrado y a comenzar a vivir una experiencia nueva a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren decirle eso a Jesús en esta mañana? Caramba, no levante la mano porque no la levanta. Levántela porque el Espíritu Santo le habla a su corazón. ¿Qué les parece si caemos de rodillas y le decimos a Dios en oración, Señor, toma mi vida, haz de mí una persona nueva, perdona mis pecados, límpiame, sálvame y permíteme vivir esa experiencia de una vida nueva que tú prometes? Oremos. Bondadoso Padre que estás en lo más alto y sublime del cielo, tú que eres un Dios poderoso, todopoderoso, no hay nadie como tú, aquel que dice y hace, que lo que dice se cumple a la perfección. Tú que tienes unos planes definidos para cada uno de los que estamos en este lugar, nos dirigimos a ti por los méritos de Cristo Jesús, para pedirte por favor de que el poder del Espíritu Santo, Señor, te lo ruego, obre en el corazón, la mente de cada uno de los que están aquí, desde los más niños hasta los más adultos, y que ese milagro de transformación pueda ocurrir en nuestras vidas. Danos la fe necesaria para avanzar contigo y hacia ti, y que sin importar las circunstancias podamos vivir tomados de tu santa y poderosa mano. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a superar toda la maldad que hay en nuestra mente y corazón y a ser renovados por Cristo Jesús. Eterno Padre Celestial, gracias, porque Cristo lo hizo todo por nosotros y porque antes de la fundación del mundo ya nos habías elegido para ser salvos. Pero te pido que hoy, por el poder del Espíritu Santo, los que quizás no lo han hecho puedan aceptarte como tu único y soberano Salvador y puedan nacer de nuevo, confirmando que creen y aceptan a Cristo como su abogado y soberano Salvador. Levántanos con tu poder y tu gracia y permítenos vivir para ti por el resto de nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.